vamos a hablar acerca de un tema que es pues una tendencia, que es el Internet de las Cosas. Por sus siglas en inglés, como mencionaba Dulce, el IoT. Y como siempre, en este tipo de presentaciones vamos a empezar con la definición acerca del término. Y la definición nos dice que es un sistema de interrelación de dispositivos computacionales, equipos mecánicos y o digitales, objetos, animales o cosas provistos con identificadores únicos y su capacidad para transferir datos por medio de una red sin requerir interacciones humano a humano o humano a computador. El día de hoy, la agenda, vamos a hablar rápidamente de lo que es la historia o de dónde proviene esta cuestión del IoT, algunas de sus aplicaciones, la arquitectura básica o los componentes que generalmente encontramos en este tipo de arquitecturas, los desafíos en la adopción del Internet de las Cosas y pues las tecnologías que se utilizan para el IoT. Hablando de la parte de historia, el concepto de IoT fue propuesto en 1999 por Kevin Ashton en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde se hacían investigaciones de radiofrecuencia, de RFID, identificación por radiofrecuencia, como sus siglas lo indican, y sensores. Y básicamente, si nosotros hoy día lo vemos, algunos de los campos principales para esta parte del IoT justamente es el tema de sensores y la identificación en cuestión de la radiofrecuencia, dentro pues de los más comunes. La evolución constante en los métodos de acceso y sus protocolos han permitido la conectividad de un todo, pasando de unos pocos dispositivos o clientes conectados a millones de dispositivos, ¿no? Que es precisamente lo que hoy es la explosión digital. Tendencias claves que se han explotado en esta conectividad pues han sido tales como el Bring Your Own Device, que nos ha permitido estar en una sociedad completamente interconectada desde hace ya tiempo, pero sobre todo en estos tiempos que hoy día estamos viviendo, ¿no? Con toda esta cuestión de la pandemia, hemos visto la importancia que tiene la tecnología en nuestras vidas, estas cuestiones de tener menos contacto, pues también dan la apertura para esta cuestión de tendencias. El Bring Your Own Device, precisamente como sus siglas en inglés lo indican, el traer un propio dispositivo, también fue lo que provocó la explosión en las tecnologías de acceso, ¿no? Básicamente, en cuestión de historia, estamos acostumbrados a conectarnos de forma física, cableadamente, ¿no? Ya sea por cuestiones de cobre o fibra. Y con toda esta explosión de dispositivos móviles, pues se hizo tendencia que la red primaria de acceso pasara a ser la red inalámbrica. Y pues esta cuestión de las redes de acceso a nivel inalámbrico, algunas tecnologías como las que vemos ahí en su pantalla, la telefonía celular, el estándar de Wi-Fi, el Bluetooth, Ultra Wideband, Zigbee, por mencionar algunas, ¿no? Son aquellos accesos de manera inalámbrica que se estarán viendo en la parte del IoT. Los casos de Internet de las Cosas son variados y aplicables en cualquier vertical. Hay algunos ejemplos en la cuestión de hospitality, educación, multi-dual unit, ¿no? Que son todos esos complejos de departamentos que hoy día pues conocemos mucho por plataformas en donde se hacen reservaciones en este tipo de situaciones, o bien que hay edificios que contemplan toda esta cuestión de automatización, ¿no? Ciudades inteligentes, el retail, también en cuestiones de salud. Entonces encontraremos algunas de las aplicaciones, ¿no? Pueden ver ahí en la parte de hospitality, rastreo de personas, las cerraduras, los termostatos, botones de pánico, detectores, que al final de la historia recaen en lo que estábamos comentando de cómo dio inicio todo esto del Internet de las Cosas, principalmente hablando de sensores y actuadores. De una manera muy general, podemos ver
en estas dos imágenes los componentes básicos de una arquitectura de IoT. Está, por un lado, lo que es el hardware y software en función de la plataforma o la solución que queramos implementar. Vemos que está la parte de lo que son, pues, los sensores, los protocolos de IoT. En este caso hemos hablado de las tecnologías de acceso, en su mayoría son tecnologías inalámbricas. Se utilizan lo que se conocen como gateways, que precisamente van a permitir la comunicación de esos sensores utilizando algún tipo de protocolo dependiendo de la plataforma. Posteriormente veremos la parte de conectividad, en este caso, como el nombre lo indica, el Internet. Pues básicamente se está utilizando algún medio de comunicación. ¿Para qué? Para que toda esa información que están recabando los sensores, pues se aloje en un servicio, seguramente en la nube, en donde se va a procesar toda esa información y se va a hacer su análisis para después poderlo presentar en un servicio de aplicación. En cuestión de la inteligencia del negocio, dependiendo de la vertical en la que nos encontremos. En este caso puntual, entre las dos imágenes, ustedes verán que la única diferencia es si la plataforma requiere conectividad a Internet por los servicios en la nube, o si esta plataforma se va a implementar solamente de manera local, ¿no? Obviamente el término indica que el Internet de las cosas está hablando de esa hiperconectividad, pero hay circunstancias en donde precisamente toda esa arquitectura, pues se encuentra solamente de manera local, o entre oficinas, branch office, en donde precisamente se tiene toda esa parte de los sensores y actuadores, comunicándose por medio de un protocolo en particular, por medio de los gateways. Hay una conectividad, ya sea LAN o WAN, para alojar todos esos datos, darle su procesamiento adecuado y convertirlos en la parte de la inteligencia del negocio mediante aplicaciones o servicios, ¿no? Entonces, básicamente esa sería la arquitectura viéndolo a manera general. Ahora, hay diferentes escenarios y como lo vimos precisamente, va a depender del vertical al que estemos atacando para elegir la tecnología correcta para cada escenario. De acuerdo a los requerimientos del proyecto, debemos de elegir tecnología y plataforma adecuadas. Podemos ver que dependiendo del medio, ¿no?, o protocolo que vayamos a utilizar, pues va a haber ciertas frecuencias que se van a utilizar, las tasas de datos que voy a lograr, el alcance, sobre todo en la parte del Internet de las cosas, algo que hay que cuidar mucho es el consumo de energía. Y también, pues otro tema muy importante es el costo, ¿no? Más adelante veremos que ayer justamente hubo un anuncio importante de parte del Wi-Fi Alliance que hablará acerca de este tipo de tecnologías. ¿Cuáles son los desafíos en la parte del Internet de las cosas? De primera instancia es la parte de dar acceso a las cosas y personas. Es un hecho que convierta a nuestras compañías y a nosotros mismos en entidades vulnerables debido al crecimiento de la superficie de ataque. Por otro lado, el hecho de proveer acceso también debe de contemplar cierta facilidad y flexibilidad hacia el usuario. Los dispositivos y sobre todo la parte del Internet de las cosas no soportan todos los protocolos de autenticación, por lo que se deben de brindar mecanismos de acceso de acuerdo a los protocolos que soporten, ¿no? Además, por último, el hecho de que todo esto debe de estar integrado con plataformas y sistemas existentes, por lo que se debe de contar con esa flexibilidad de integración, ¿no? Vemos en la imagen, por ejemplo, que contempla todas las capas del modelo OSI, pues se debe de tener una completa claridad de cómo van a
interactuar y qué protocolos van a utilizar ese tipo de servicios, pues para estar en forma adecuada contemplando estos desafíos, ¿no? La parte de seguridad, el control, la segmentación, el tipo de autenticación que se va a utilizar, cómo va a ser el tráfico de esos datos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues toda esa complejidad la entregan toda esa variedad de cuestiones que hay. En la parte baja, pues vemos la cantidad de dispositivos que hoy en día, algunos de los ejemplos de lo que hay, como sensores o actuadores, o esas cosas, regresando al término, la parte de la red o conectividad que se va a estar utilizando o los protocolos que se van a estar utilizando y la infinidad de plataformas que pueden existir para alojar esos datos, procesarlos e interpretarlos, ¿no? Seguramente la parte más importante que no se debe dejar a de lado es la parte de la seguridad en el IoT. Siempre debemos de contemplar estos dos conceptos, la confidencialidad, la integridad y lo que se conoce como AAA. ¿Por qué? Porque les debemos de dar acceso a las cosas, pero sin perder el control de las cosas. Entonces, seguramente debemos cuidar cada una de las capas de seguridad para que esa implementación pues no salga de las manos, ¿no? ¿Cómo ahora, partiendo de todo eso que hemos platicado, cómo podemos habilitar las tecnologías para el IoT? Con base a lo anterior, la elección de una infraestructura que se adecue a cubrir estas necesidades es fundamental. Algunos fabricantes hoy día están ofreciendo equipos convergentes. ¿Qué quiere decir? Crear soluciones que convivan y que se soporten en ese universo de posibilidades. Por ejemplo, en la parte de acceso ya existen access points que soportan diferentes tipos de conectividad, teniendo ya integrados radios o módulos adicionales para el IoT. Seguramente vamos a saber que hay access points que ya contemplan obviamente la parte del Wi-Fi, pero que también tienen módulos o tienen radios que soportan otras tecnologías que se utilizan en el IoT, ¿no? Como las que estoy señalando. A eso se le conoce como access points convergentes. Hay otros hardware que funcionan como gateway. No quiere decir que todas las tecnologías de IoT se conecten de manera inalámbrica. Hay algunas tecnologías o equipos, ¿no? Robustos que tienen una interfase a lo mejor de conectividad alámbrica, en donde requerimos que todos esos equipos existan en una entidad segmentada de acuerdo a los servicios que se están ofertando. Entonces es un aspecto importante a cuidar la parte de segmentación. Como decíamos en el slide anterior, la parte de seguridad en el acceso es importante. Entonces, existen equipos, así como existen APs convergentes, existen otros equipos que pueden fungir como gateway, en donde van a tener el control de esas cosas que se conectan. Plataformas completas en hardware y software que nos van a permitir administrar todos esas soluciones. Y dependiendo, como bien les decía, el tema de la vertical a la que estemos atacando, va a haber equipos que también a modo de conectividad, ya sea con las cosas o la conectividad que se necesita hacia afuera o hacia adentro para almacenar y procesar todos esos datos. Aquí les estoy mostrando algunas características de algunos routers que se utilizan en la parte del IoT, en donde pueden ver que tienen redundancia en la parte de WAN. Aquí tiene un slot para un SIM 1, para un SIM 2, en el caso de que se tuviera precisamente redundancia en la parte de WAN. A lo mejor tenemos un enlace cableado dedicado para la parte de WAN, pero seguramente como las plataformas de IoT, una de las cosas que se busca es la disponibilidad siempre. Pues es que se tenga cierta redundancia de conectividad. Obviamente los equipos dentro se podrán conectar de una manera cableada, de una manera inalámbrica,
O hay ciertas plataformas, por ejemplo, en este caso se pueden ver interfaces de RC232 o 485, en donde dependiendo de las necesidades, pues los dispositivos se pueden conectar incluso con ese tipo de interfaces. Obviamente la ubicación de las cosas es también algo importante, por eso veremos que algunos equipos pues cuentan con la parte de GPS o algunas otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en este caso podemos ver los conectores para las antenas de Wi-Fi, de Bluetooth, la parte de la telefonía celular y la cuestión de ubicación, ¿no? Entonces, son algunas de las tecnologías que se pueden aplicar para esa parte. Finalmente, como decíamos, existen plataformas que de acuerdo a lo que nosotros queremos para el negocio, a esa inteligencia que queremos llegar del negocio, pues va a haber plataformas de terceros para poder integrar toda esa cuestión del Internet de las cosas. ¿Sí? Hay algunas ahí por dejárselas nada más para que las conozcan. Y algunas de las conocidas, bueno, la mayoría conoce a esta empresa. Esta empresa también ya tiene una plataforma para el Internet de las cosas. Y este slide me pareció importante porque hoy día el Internet de las cosas en lo que concierne a los rubros o a los verticales o a los casos de uso que se están particularmente viendo, hay cuatro muy claros. La parte de monitoreo o rastreo de activos, el monitoreo en la parte de producción, o sea, máquinas, maquinaria, que debe de estar precisamente reportando la salud de esos dispositivos, de toda esa infraestructura, el analizarla, pues es importante. Otro de los casos de uso es el monitoreo de flotillas, ¿no? Hoy vemos casos puntuales de entrega de cosas, ¿no? Entrega de activos, entrega de cuestiones que compramos por internet, entrega de alimentos. Entonces, esta parte de monitoreo de flotillas, pues también es otro caso de uso que se está viendo para el Internet de las cosas. Y el trabajador, ¿no? El monitorear la salud del empleado, el que tenga contacto no con otros empleados, con toda esta cuestión de la pandemia. Entonces, básicamente estos cuatro rubros son en los que se está centrando toda esta cuestión hoy día de las plataformas para el Internet de las cosas. Son algunos de los casos de uso. Y para finalizar, ayer hubo muchos anuncios respecto del Wi-Fi Alliance, en donde precisamente se habla de la certificación de algo que se conoce como el 802.11 AH o Wi-Fi Halo, que va a venir precisamente a revolucionar toda esta parte del Internet de las cosas. Porque esta certificación, como habíamos visto en las slides anteriores, uno de los desafíos es la parte de complejidad y sobre todo porque hay múltiples protocolos, múltiples plataformas, etcétera. Pero algo que nosotros ya conocemos es el Wi-Fi, ¿no? El estándar que es el 802.11, cómo opera. Hoy día hemos hablado básicamente de frecuencias como 5 GHz, como 2.4. Hoy con Wi-Fi 6E estamos hablando de 6 GHz, pero ayer con este anuncio del Wi-Fi Alliance respecto a Wi-Fi Halo, pues viene a usarse el Wi-Fi en la frecuencia por debajo del gigahertz. Y obviamente eso ofrece ventajas considerables en la parte de monitoreo de sensores, actuadores y toda esta cuestión del Internet de las cosas, porque el rango de alcance pues es mayor, ¿no? Si quieren saber más acerca de esta tecnología, les dejo ahí el link precisamente para que vean. Al estar utilizando el estándar del 802.11 o Wi-Fi, pues es una tecnología más ad hoc a lo que se va a ver hoy con el Internet de las cosas, modulaciones que ya se trabajan, eh, la seguridad, ¿no? Que decíamos. Entonces, pues bueno,
Con eso cerramos el tema de hoy. Cualquier cosa, duda, sugerencia o algo, les dejamos ahí el contacto